Pero muy buenas noches, iglesia. ¿Cómo están? ¿Sabe que me llenaba de gozo ahorita escuchar los niños cantando? ¡Qué belleza! Yo creo que esa alabanza, estoy segura, sube como olor fragante delante del Rey. De los niños es el reino de los cielos. ¿Con qué libro de la Biblia estamos renovando nuestro entendimiento? ¿Lo recuerdan? Lucas, muy bien. ¿En qué capítulo vamos? 17. Hace 8 días estuvimos leyendo lo siguiente. Lucas 17. Y Jesús, ¿me acompañan por favor en las lecturas? Y Jesús dijo a sus discípulos: es inevitable que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien viene. Mejor le sería si se le colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. La semana pasada hicimos un zoom de cómo el Señor Jesús habló específicamente a sus discípulos diciendo que es inevitable, dígale al que está a su lado, inevitable que vengan tropiezos, pero que lo que le acontece a quien causa los tropiezos no es nada, de ponerse una piedra al cuello, comparado con lo que va a pasar en la vida venidera, que es el fuego eterno. A causa de esos tropiezos, es mejor que les sea atada una piedra de molino al cuello y sean echados al mar, comparado con lo que se espera en la vida venidera. Vimos la severidad con la que se trata a todos aquellos que son causa de tropiezo en el nuevo pacto. También hicimos una lectura paralela de Mateo y Marcos, en donde también se nos manda a cada uno de nosotros a examinarnos y a cortar todo aquello que nos causa tropiezos y que proviene de nosotros mismos. Dígale al que está a su lado, que proviene de nosotros mismos. Por lo tanto, la palabra nos llevó a ser cuidadosos y a evitar a toda costa pasar por encima de la gracia que nos ha sido encomendada, al ser permisivos con nosotros mismos y consentir aquello que nos hace caer. Porque quienes hacen esto llegan al punto de ser echados al infierno de fuego por aferrarse a lo que los separa de Dios. Tremendo. Y el pasaje continúa diciendo en Lucas: tened cuidado, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Esa es en la Biblia de las Américas, que dice: tened cuidado. En la Biblia textual dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Este versículo tiene una parte A y una parte B. Empecemos hablando de la parte A, y dice: tened cuidado. Dígale al que está a su lado: tened cuidado. Y en la Biblia textual: mirad por vosotros mismos. Dígale al que está a su lado: mirad por vosotros mismos. O sea, mira por ti mismo. ¿Y qué quiere decir esto? Es una advertencia que nos llama a prestar atención, ser cautelosos, guardarse cada uno. Es un llamado a estar en guardia. Aquí crecemos en conjunto, pero cada uno es responsable de su estado espiritual y de su relación ¿con quién? Con Dios. ¿Y cómo no? Nos acaba de decir que vendrán tropiezos, y hay de quien vengan los tropiezos.
Recuerden que Lucas se va poniendo más empinada la cuesta, porque ya va a entrar no solamente cosas exteriores, sino también cosas internas de cada uno de nosotros. El Señor Jesús nos dice a todos sus discípulos que nos cuidemos de los tropiezos y de ser tropiezo para otros. Y como vimos en Mateo y en Marcos, también debemos mantenernos en guardia para no ser tropiezo para nosotros mismos. Estar en guardia es vigilar, defender y asegurar algo. Debemos cuidarnos de los tropiezos de adentro, pero también de los tropiezos de afuera. Debemos cuidarnos de todos los tropiezos que nos estorban, que nos obstaculizan, que nos dificultan y nos impiden perseverar en el caminar con Cristo y tomar nuestra cruz y seguirlo. Ahora veamos la parte del versículo, de este versículo, cuando dice, hermanos, y dice, el Señor nos está recordando que somos un cuerpo, que somos una familia, que somos hermanos en Cristo, porque sigue diciendo, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Esto es un asunto de familia. Dile al que está a tu lado, somos familia en Cristo. Dice, si tu hermano peca, repréndelo. Aquí hermano hace referencia a quienes son familia por la eternidad. Personas que son discípulos de Jesús y confiesan que Él es el Señor. O sea, somos familia de la fe. Dígale al que está a su lado, familia de la fe. No es que sean hermanos porque tienen el mismo papá o mamá. No estamos hablando de sangre biológica, estamos hablando de sangre eterna. Esto es una relación profunda entre personas que tienen en la mira la eternidad. Recuerden, el énfasis es la eternidad. Iglesia, la misma Biblia está diciendo que entre nosotros los que creemos también se puede dar que pequemos. Mira al que está a tu lado, dígale, puede llegar a pasar. Ahora, si la Biblia misma nos habla de que esto puede pasar, ¿cómo reaccionas tú frente al pecado del otro? ¿Eres de los que se escandaliza y empiezas a juzgar? ¿O eres sabio para ayudar a manejar las cargas y pecados de los otros? Todos acá estamos buscando alcanzar la plenitud del carácter de ¿quién? De Cristo. Y ese es nuestro propósito principal. Pero, dígale al que está a su lado, pero si en ese caminar fallas, ¿cómo te gustaría que te traten? Con esa misma misericordia tratas a los demás si ellos llegan a fallar. ¿Qué debemos hacer cuando uno de los miembros de la iglesia peca? Dice el versículo que si vemos a un hermano pecando, es decir, actuando de manera errónea, practicando el pecado, ¿qué debemos hacer? Le reprendamos. Dígale al que está a su lado, le reprendamos. Reprender a nuestros hermanos e interesarnos por su bienestar espiritual es una actitud de pertenencia, de amor ágape, de cuidado de familia, de querer que el otro mejore. Veamos un ejemplo de no pertenencia. Leamos la actitud de Caín con respecto a su hermano en Génesis.
Entonces el Señor dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé. Dígale: no sé. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? ¿Qué tal la respuesta? ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Así no es. No seas como Caín. Dile a tu vecino: no seas. Así es como no debemos ser. Debemos solidarizarnos con nuestros hermanos en la fe. Como cuerpo nos sustentamos y ayudamos entre todos. El martes vimos que la tribulación del otro también nos debe doler. Asimismo sus equivocaciones, porque una parte del cuerpo que está en detrimento espiritual y al resto, ¿la afecta o no la afecta, iglesia? Claro que la afecta. Dice Corintios: si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. No debemos ser indiferentes ante los problemas y las necesidades de los otros. Al restaurarlos, permitimos que el cuerpo siga funcionando de manera sana y apropiada. No está diciendo que nos quedemos callados y consintamos en lo que ha hecho, ni que nos hagamos los de la vista gorda, y mucho menos que nos quedemos murmurando o con resentimiento, sino, dígale al que está a su lado, sino que con humildad y mansedumbre censuremos, amonestemos y tengamos la actitud de reconvenir a la persona, corrigiendo de manera puntual aquella actitud que le hace errar el objetivo que compartimos de perseverar. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Aquí no se trata de soberbia. No tome este pasaje para andar diciéndole a todo el mundo que usted tiene razón y ellos no, que usted se las sabe todas y ellos no. Aquí la motivación lo es todo. Si tú quieres reprender a tu hermano solo para criticarlo y buscarle la caída, así no es. Romanos nos dice: por el favor que Dios me ha mostrado, les pido que ninguno se crea mejor que los demás. Más bien, usen su buen juicio para formarse una opinión de sí mismo conforme a la porción de fe que Dios le ha dado a cada uno. Vamos a leer otra versión. En virtud del don que me ha sido otorgado, me dirijo a todos y a cada uno de vosotros para que a nadie se le suban los humos a la cabeza, sino que cada uno se estime en lo justo, conforme al grado de fe que Dios le ha concedido. Dile al que está a tu lado que no se te suban los humos. Mire, la soberbia se nota en el tono, en la postura, en los ojos, en la cara, en todo. Yo te preguntaría, cuando alguien te hable de algo que usted sabe, usted es soberbio y dice: eso yo ya me lo sé. O usted tiene una actitud de humildad y simplemente escucha al que le está compartiendo lo que le está diciendo. Y si nosotros lo notamos, imagínese a Dios que nos ve desnudos y abiertos. Si somos o no somos, porque usted puede decir: no, yo no soy soberbio.
Dígale al que está a su lado, soberbia. Si usted actúa así, más fácil espere usted la reprensión. Esto no es un asunto de creerse más que el otro, de humillar al otro, ni nada por el estilo. Esto es más bien un amor ágape profundo, que de ninguna manera quiere que un compañero de batalla muera en la guerra por descuido o negligencia. Porque es muy fácil decir, no, yo ya le he dicho, no, dígaselo, no se canse de decirlo si usted cree en alguna cosa que debe enderezar el camino, pero como nos manda la palabra, que ahora lo vamos a ver. Porque decimos, no, yo ya no le insisto, yo creo que ese ya ni tiene salvación. He escuchado eso. Yo creo que para qué insistirle. Veamos algunas órdenes que las Escrituras nos dan a los creyentes para que las cumplamos a la hora de reprender a alguien. No reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las más jóvenes como hermanas con toda pureza. Muy bien, dice, hermanos en Gálatas, aun si alguno es sorprendido en alguna, ¿qué? Falta, vosotros que sois ¿cómo? Espirituales, restauradlo con un espíritu de ¿qué? Mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Mire que siempre cuando uno debe reprender al otro, debe ser en una actitud de restauración, con mansedumbre. Nosotros estamos bajo la gracia, no bajo la ley, pero les digo, la gracia es robusta, exigente y justa con todos nosotros. Iglesia, no somos jueces del pecado del otro para condenarlo. Recordamos el pasaje cuando Pedro niega al Señor Jesús. Él solo lo mira, pero después cuando resucitó no le dijo, no, pues con amigos con usted, imagínese. ¿Qué tal? Si lo veo allá, es que hasta conmigo, hasta el final y véalo. No, el Señor dijo eso. No, lo miró y después lo restauró y le dijo, ¿me amas? Yo creo que tenemos excelentes ejemplos. El Señor no se paró en su falla. Se interesó, ¿fue en qué? En restaurarlo. Ya bien mal estaba por toda la embarrada que había hecho, para que enseguida el autor de la vida lo rematara. Ya acá no es como en el antiguo pacto, que todos eran felices tirando piedras a los demás y llenos de pecados por dentro. ¿Recuerdan lo que hablamos alguna vez de señalar con la mano? Señalar al otro, por favor coja su mano, por favor señale. ¿Cuántos dedos le están apuntando a usted? ¿Cuántos? ¿Cuántos, Anderson? Uno te señala a ti, pero a mí me señalan 4. Muy delicado. En el nuevo pacto, Jesús nos dice, pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté ¿qué? Sin pecado, sea el primero en ¿qué? En tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Pero al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. ¿Por qué se empezaron a retirar? Porque sabían que no estaban libres de pecado. El evangelio del reino, aunque está en la gracia, no es un juego.
ya no nos manda a mirar hacia afuera, nos manda a mirar hacia adentro. Les pregunto, ¿qué tienes en tu alma? ¿Eres feliz tirando piedras al estar en pecado tú? Cuando quieras acusar a uno de tus hermanos delante de Dios, porque también vamos delante de Dios y pues mejor dicho, matamos y comemos del muerto, o delante de los hombres. Imagínate a Jesús respondiendo eso mismo: el que de vosotros esté ¿qué? Sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. Debemos restaurar a los demás y paralelamente cuidarnos de no estar nosotros en una situación reprochable. Antes de reprender a alguien, primero debemos mirar hacia adentro y examinar profundamente cómo estamos nosotros con Dios. No juzguéis para que no seáis juzgados. Lean todos, por favor. Porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que midáis, se os medirá. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Dígale que está a su lado. Ay, ay, ay. Tener en cuenta esto nos ayuda mucho. Porque en el mundo quien señala el error del otro se siente superior a aquel que ha cometido el error. Por eso, muchas veces, en lugar de sacar la paja del otro, del ojo del otro, le sacan los ojos, le quieren sacar los ojitos antes de sacar la viga que tenemos. ¿Dónde? Nosotros. En el reino debemos ser muy conscientes de las vigas que cargamos en nuestros propios ojos antes de ayudar a los otros a remover los errores que cargan ellos. Hacer esto requiere una profunda madurez espiritual. Lastimosamente, por la falta de ella, vemos todo lo contrario en los templos cristianos. Razón por la cual encontramos reprensiones con una actitud destemplada, comentarios desafortunados e imprudentes dentro de las congregaciones. Cositas como, ¿supiste que tal se quebró? Que fulanito se está divorciando. ¿No te diste cuenta que aquella está en embarazo? ¿Será que se enfermó porque está en pecado? Debe ser que tiene algún pecado oculto para estar tan enfermo. Ustedes creen que esto es chiste, pero es real. Yo he escuchado esto. Por allá lo vi mal parqueado. ¿Quién sabe qué negocio se estará haciendo? Ay, Dios mío. Recuerde que la reprensión aquí es a alguien que cometió un pecado, no ante sus ojos, sino ante los ojos ¿de quién? De Dios. Pastora, ¿cómo así? No porque esa persona hizo algo que usted reprocha, debe ser algo que vaya en contra de Dios, no un capricho suyo. Para no entrar en contiendas y discusiones vicentinas, voy a dejarlo generalizado, pero cantidad de cosas que a nosotros nos parece, pero no son bíblicas,
no son conforme a la palabra, sino que son caprichos nuestros y que nos parece que son pecado. No se trata de una impresión suya, un parecer suyo, una opinión suya. Aquí gira todo en torno a Dios y agradarlo a Él. Entonces no tome esos pasajes como excusa para reprender a todo el mundo porque no le sonrió como a usted le gusta. No lo saludó como a usted le parece correcto, porque no le admiraron la pinta, porque no se rieron del chiste que usted dijo, porque no respondió su llamada. En lo que juzgo a otro, me condeno ¿a quién? A mí mismo. Dile al que está a tu lado, en lo que juzgo a otro, me condeno a mí mismo. Eso es vanidad, no hermandad. Aclaro esto porque si llegamos a opinar de manera desafortunada de una actitud que nosotros censuramos, pero que Dios no censura, nosotros somos quienes debemos disculparnos por salirnos de casillas apuntando a los otros con desenfreno. Sin embargo, si nos encontramos ante la situación adecuada y estamos reprendiendo a alguien según la palabra, una vez se hace la reprensión, si el hermano comprende, dígale al que está a su lado, comprende y se arrepiente, el Señor Jesús nos dice que debemos ¿qué? Perdonarlo. La palabra arrepentirse aquí es cambiar de disposición mental. Implica que el hermano que ha pecado reconsidere sus acciones y que sienta compunción, se sienta compungido, que sienta dolor por haber cometido ese pecado por el cual se le está reprendiendo. Quien se ha equivocado debe sentir dolor, tristeza, pesar y pena por sus acciones y pensamientos. Además debe cambiar la mentalidad que lo llevó en primer lugar a equivocarse para evitar que esa actitud se repita. Dice Mateo: si tu hermano peca, ve y repréndelo con mucha gente, a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano, pero si no te escucha, lleva consigo a uno o a dos más para que la palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Notemos que Dios nos da un conducto regular, conciso y puntual. Si un hermano peca, vamos a hacer una reprensión con mansedumbre, templanza y sobre todo con amor. La palabra que utiliza Mateo para mencionar la reprensión es, vamos a ver si han aprendido griego, elenjo. Elenjo significa refutar, amonestar, acusar, convencer, redarguir, reprender. Esta palabra está asociada al hecho de convencer a alguien de algo. También está utilizada en Juan. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Dile al que está a tu lado: pecado, justicia y juicio. ¿Quién es el que nos convence? El Espíritu Santo. Esta actitud está conectada
por muchos con Levítico. No odiarás a tu compatriota en tu corazón. Podrás ciertamente reprender a tu prójimo, pero ¿qué? No incurrirás en pecado a causa de él. La idea es ayudar al otro sin armar un escándalo por lo que hizo y sin incurrir en pecado por ayudarlo. Ahora, incurrir en pecado por ayudarlo no es terminar borracho, porque en lugar de ir a sacarlo de donde está bebiendo, se quedó tomando con él. O airarse, guardar rencor, murmurar, ser hipócrita, tener falta de perdón y amargarse a causa del error de otro. También esto es incurrir en pecado. Cuando usted le cuentan algo, ay, ya se llenó de enojo. En vez de ayudarle a esa persona a llevarla al perdón, ¿qué hace? Se enoja. Entonces ya no es uno, sino dos enojados. Cuando hacemos una reprensión, inicialmente debe ser a solas. Dile al que está a tu lado, a solas. Pero igual sabemos que estamos ante la presencia de un Dios que es omnipresente. Al hacerlo así, de manera privada, estamos apagando una llama de que eso se vuelva un incendio. Estamos haciendo que tu hermano se percate de su error. Porque hacer estas cosas en público genera divisiones, contiendas, pleitos. Las personas empiezan a tomar parte y el cuerpo de Cristo sufre. Dile al que está a tu lado, sufre el cuerpo de Cristo. Esas actitudes de humillación pública, gritos que no nos representan como hijos de Dios, no aplican en el cuerpo de Cristo. O esas actitudes que usan las personas para actuar de cierta manera, diciendo, es que yo le canto la tabla así a cualquiera de frente y con quien sea. O dicen, es que yo hablo así y yo soy así y no le guardo agua en la boca a nadie. Aquí no van, dígale al que está a su lado, así, aquí no van. El Señor Jesús nos llama a la prudencia. Y lo hemos dicho muchas veces, la prudencia no es una señora. Según la RAE, prudencia es cautela, moderación y templanza. Y continúa diciendo Mateo, si te escucha, ¿qué? Has ganado a tu hermano. Si hablando directamente con tu hermano que se equivoca, nosotros logramos que escuche, lo hemos traído de vuelta a Cristo y esto será una bendición. Y no dice que si se arrepiente ya le puedo contar a todo el mundo que se equivocó, dice eso. No. La idea es que el asunto muera ahí y no se vuelva a mencionar. No hay que hablar más de ello. Todo ha terminado felizmente. La comunión fraternal se renueva y hasta aumenta. Pero si no escucha, las cosas son diferentes. Porque dice Mateo, pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como para el gentil y el recaudador de impuestos. Si no escucha, no debemos desesperarnos, armar un chisme, quitarle el saludo. Antes, debemos procurar disuadirlo acerca de su error. Solo que esta vez debemos ir acompañados de 2 o 3 testigos maduros en la fe, autoridades espirituales
que ordenadamente procuren este espacio y que sean mediadores en caso de que el acusador tal vez no tenga la razón o esté parcialmente equivocado. Así, no habrá ninguna calumnia y no existirán invenciones cerradas de lo sucedido, porque habrá quien corrobore la información. También estos hermanos procurarán reconvenirle con la misma actitud de mansedumbre y templanza que vimos hace poco. Sin embargo, si no los escucha, ya es un tema en el que se debe involucrar al resto de la iglesia y bajo la autoridad de la congregación local. Dicen los estudiosos que son los líderes quienes deben ejercitar esa disciplina. Además, la iglesia debe procurar reconvenirlo, tomando siempre una actitud de templanza y de mansedumbre. Pero si esa persona no está dispuesta a ver su error y ajustar su mente y sus actitudes a los mandatos de la palabra, ya se le debe considerar como alguien de afuera, que no pertenece. Dice Mateo, y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Esto no es porque el Señor Jesús no recibiera a los gentiles. Recordemos que nos hizo parte del pacto eterno. ¿Nos hizo o no nos hizo parte del pacto eterno? Ni porque menospreciara a los recaudadores de impuestos. Recordemos que se sentaba con ellos. Esto es por lo que representaban a los judíos. En aquella época los tomaban por pecadores y como los paria de la sociedad. Recordemos que está hablando con discípulos. Ahora, quien no escucha y persiste en el pecado debe ser como un incrédulo para nosotros. Quien por la dureza de su corazón persista en su pecado no puede estar en comunión con la congregación. Dice Romanos, y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan ¿qué? Disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os ¿qué? Apartéis de ellos. Y en Tesalonicenses nos dice, y si alguno no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalad al tal y no os asociéis con él para que se avergüence. Y habla también de los que persisten en una mala doctrina en 2 de Juan. Pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante recompensa. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa, ni lo saludéis, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Así como los gentiles hemos sido injertados y los recaudadores de impuestos pueden ser recibidos por el Señor como Leví, así también quien recapacita de su error y con un corazón contrito quiere formar nuevamente parte del cuerpo de Cristo, se le debe recibir. El interés de Cristo es siempre preservar la pureza, la paz, la comunión y el orden en la iglesia. Creo que por hoy hemos tenido mucho en qué pensar. No tenemos afán. Vamos a ponernos sobre nuestros pies.
Vamos a cerrar nuestros ojos. Tenemos que pedirle al Señor que Él nos muestre si somos de las personas que nos pueden reprender con sabiduría o no somos de esas personas a las que se nos puede hacer un llamado de atención. ¿Con qué actitud nosotros lo hacemos y con qué actitud quisiéramos que los demás lo hicieran por nosotros mismos? Gracias, Señor, porque tú siempre estás presto a perdonarnos, a extender tu bondad, tu fidelidad y tu misericordia a cada uno de nosotros. Porque lo que más te interesa, Señor, es que nosotros siempre llevemos una senda recta, correcta. Si estamos desviándonos del camino, Señor, muéstranos. Permítenos que podamos enderezar esa senda, Señor, porque necesitamos, no se trata de acá, Señor, se trata de la vida eterna. Y por nosotros andar lejos de tu palabra, desconectados de tus preceptos y estatutos, nosotros estemos haciendo lo que no es correcto, lo que no te agrada, Señor. Danos esa misericordia a cada uno de nosotros y extenderla a cada uno, porque tú anhelas que todos se salven, no quieres que ninguno se pierda. Por eso, Señor, nos tiene que doler el cuerpo como hermanos en la fe, como el cuerpo de Cristo, que tenemos la visión hacia lo eterno. Esta temporalidad no es, Señor, es lo eterno. Por eso te pido de una manera muy especial que bajes toda esta palabra de nuestra mente a nuestro corazón, a cada uno de nosotros, que seamos sensibles a escucharla con entendimiento, con inteligencia, con sabiduría, que nosotros no nos hagamos el de la vista gorda, sino que nosotros seamos sinceros, Señor. Espíritu Santo, tú que eres el que nos convence de juicio, de justicia y de pecado, muéstranos las sendas por las que estamos caminando, si son las correctas o no. No tengamos miedo, Señor, de tu reprensión, porque mientras estamos aquí, Señor, y estemos vivos, hay esperanza de que nosotros podamos alcanzar esa eternidad por perseverar en tu camino. Los bendigo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.